Buenos días, señor Miro. Buenos días, ¿cómo vamos?
Listo, ahora sí. Estaba actualizando la información de los que sí van a continuar. Listo. Ahí están todos. Ahí Joiner me escribió por el interno. Muy bien, entonces la vez pasada quedamos precisamente resolviendo ese ejercicio donde teníamos el detalle de que podíamos sacar el gradiente hidráulico porque se nos presentaba el flujo ascendente, ¿sí? Flujo ascendente, es decir, que en ese mismo sistema el agua venía desde una parte mucho más alta y atravesaba unos estratos para poder llegar a generar el nivel freático. Y entendimos que cuando nosotros podemos desarrollar eso de que intervenga el gradiente hidráulico dentro de la ecuación de esfuerzos efectivos, ¿sí? Que desde el punto de vista gráfico es una adición a la parte típica que aprendimos a desarrollar con lo del mu, es decir, lo que tiene que ver solamente con el gamma del agua, y pues por obvias razones, lo que tiene que ver con el gradiente hidráulico solamente es de agua, ¿sí? Entonces, por eso solamente se agrega eso, ese factor, y en el gráfico de esa forma. También aprendimos que llegaba a un punto de inestabilidad, un punto complicado de un suelo, pues precisamente para cuando se presenten esas situaciones, lo que hacemos nosotros es indicar o asumir o suponer de que el esfuerzo efectivo se va a hacer cero, es decir, que eso ya no va a tener una, digamos, una resistencia de esa grano a grano, sólido a sólido, que en general es lo que tiene que ver con el esfuerzo efectivo, sino que empieza a comportarse más como un fluido. Entonces, se hace cero el esfuerzo efectivo y se despeja el gradiente hidráulico que hemos metido allí. En algún momento nos puede aparecer este tipo de expresión, gamma sumergido sobre el gamma del agua. Siempre que tengamos un gradiente hidráulico igual al gamma sumergido, un gamma sumergido sobre un gamma del agua, de una vez eso se nos convierte en el gradiente hidráulico crítico, ¿sí? Y esta es precisamente la condición de licuefacción o pues comúnmente conocida como arena movediza. Bien. Ahora, esto no es que todas las veces se nos va a convertir en arena movediza o que va a ser licuefacción, sino que también lo vamos a entender como de que, pues por alguna razón, el suelo no va a estar muy estable. Entonces, hacia allá nosotros podemos tener este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, por favor, vayan copiando el grafiquito, ¿sí? Y vamos a desarrollarlo una vez. Entonces, por favor, copienlo rápido.
Bien, entendamos qué es lo que hay ahí. Simplemente condiciones que se llevadas al laboratorio, ¿sí? Para ver qué le pasa a los suelos cuando empiezan a tener complicaciones con el agua. Para el caso, PA, PC y PB, ¿sí? Es un piezómetro en el punto A, un piezómetro en el punto C y un piezómetro en el punto B. Ya sabemos que los piezómetros son tuberías que me sirven para determinar los niveles de agua. Ojo, en este momento estamos hablando de flujo ascendente, ¿sí? Flujo ascendente. Por eso tenemos por ahí como la cuestión de hacia dónde más o menos iría el flujo para llegar a conformar un nivel freático, ¿sí? Esto es un nivel freático. Tenemos una altura de lo primero que tiene que ver con el agua y una altura completa de lo que sería la parte del material de suelo. Nos dan también pues, las condiciones de lo que vendría siendo la diferencia de niveles en cada uno de esos sistemas, ¿sí? Para el piezómetro B será esta H, ¿sí? Es decir, la diferencia entre el nivel del piezómetro B, del agua, y el nivel freático que encontramos por aquí. Para el piezómetro C será está determinado por esta formulita. H minúscula sobre H2 y todo multiplica a Z. ¿Listo? Y pues para el caso del piezómetro ubicado en el punto A, pues están en el mismo nivel. Por lo tanto, no puede aparecer una cabeza piezométrica. ¿Qué hay que hacer en este tipo de ejercicios en general? Uno toma y analiza, digamos, rápidamente uno por uno según lo que esté influyéndose para poder generar ese tipo de condición. Es decir, para el piezómetro A, pues se supone que la parte ascendente es hacia acá, pero para el caso, por estar en el mismo nivel, quiere decir de que por aquí no tendría por qué salirnos ningún gradiente hidráulico. En cambio, para el piezómetro ubicado en C y para el piezómetro ubicado en B, sí tenemos cabezas piezométricas, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí se presenta un gradiente hidráulico, por lo tanto hay un flujo, ¿sí? Un flujo desde una parte más alta en un mismo sistema hasta allí. Entonces, por ejemplo, para el caso del piezómetro ubicado en C, pues nosotros analizaremos para él específicamente lo que hay de ahí hacia arriba. Para el piezómetro ubicado en B, vamos a ubicar desde aquí hacia arriba, ¿sí? Es decir, lo que le compete única y exclusivamente en ese flujo ascendente. Entonces, pues por lo menos el piezómetro C, vemos que está por encima del piezómetro B, ¿sí? Está por acá, está para el punto C. Entonces, es a partir de ahí, con esta referencia de nivel, ¿sí? Con esa cabeza piezométrica, que se presenta el flujo ascendente. Mientras que para B, y está precisamente conectado aquí donde está el punto B, es desde aquí que genera lo que es el flujo ascendente. Y la cabeza piezométrica, pues aquí la tenemos. Bien, ¿qué hay que hacer? Determinar el incremento de esfuerzos en A, B y C. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el caso de A. Ahí de rapidez, aplicando de una vez lo que sabemos. Esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos μ. Ok, esa es la fórmula básica. Pero, ¿sí? Resulta que acontece que por aquí, pues el esfuerzo total va a tener que ver es con el agua, porque es lo que tenemos por encima de él, es decir, lo que me está generando un incremento de esfuerzos desde aquí.
¿Por quién? Por H1. Entonces, como aquí no hay suelo, sino solamente agua, es gamma del agua por H1. Menos, y ahora lo que tiene que ver con mu, pues será la misma condición, lo que hay desde aquí hasta acá. Gamma del agua por H1. En este momento aquí, definitivamente el esfuerzo efectivo es cero. ¿Por qué? Porque solamente teníamos por encima lo que tenía que ver con el agua, ¿sí? No tenemos nada adicional allí. Como no tenemos una diferencia de niveles entre el piezómetro A y este nivel de freático aquí del agua, ¿sí? Están al mismo nivel, pues no tiene por qué aparecer en ningún momento el gradiente hidráulico. Entonces, hasta ahí llegaría lo que tiene que ver con ese análisis hasta el punto A. Vámonos con el punto B. Bueno, entonces una vez más, esfuerzo efectivo en B es esfuerzo total en B menos mu en B. Ojo, cuando estamos hablando de B es con este. Si miremos dónde está ubicado precisamente el punto B. Entonces, para el punto B existe una afectación de flujo ascendente que viene de un piezómetro con un nivel que está por encima del nivel freático, ¿sí? Una cadencia piezométrica igual a H. Muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues todo lo que tenemos por encima, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos por encima? Gamma del agua por H1. Y después todo lo que tiene que ver con esta parte. Pues para el caso, por estar obligatoriamente un suelo de bajo nivel freático, pues es un gamma saturado. Entonces vamos a ponerle gamma saturado 1. ¿Por qué altura? Por toda esta altura, que es la altura del estrato, H2. Menos, de nuevo, el gamma del agua por H1, más, desde acá hasta acá, que es lo que tiene que ver con el suelo, ¿sí? La presión hidrostática que ejerce allí, que sería gamma del agua por H2. Y es lo que tenemos aquí. Pero, como tenemos una diferencia de nivel, y aquí sí lo podemos observar con este piezómetro, tiene que aparecernos el gamma del agua por lo que viene siendo la diferencia de niveles, que es, en este caso, es esta H minúscula. Y es lo que observamos por aquí, ¿sí? Ya sabemos que este gamma del agua H1 y gamma del agua H1 se nos van a ir, porque es lo que genera la parte neutra, porque aquí no tenemos suelo, aquí solamente hay agua. Y nos queda gamma saturado 1 por H2, por aquí nos va a quedar menos gamma del agua por H2, como están los mismos términos, podemos hacer la resta y de ahí es donde nos sale precisamente este gamma sumergido por H2, menos por más, menos gamma del agua por H, que esto es lo que tiene que ver para poder determinar el gradiente hidráulico. ¿Qué continuamos haciendo? Bueno, pues simplemente de acá, mirando de pronto el ejercicio anterior con más detenimiento, cuando nosotros tenemos esta condición, ¿sí? Realmente eso en algún momento se nos va a convertir en esto, en que nos va a salir precisamente el gradiente hidráulico inmerso en esa parte, ¿sí? Esta parte se nos va a convertir en eso. ¿De dónde va a salir eso? Como lo vimos en la clase anterior, hacer esa división entre lo que vendría siendo la altura del estrato, ¿sí? Que para el caso de este ejercicio, la altura del estrato que está subiendo precisamente ese flujo de agua es H2, H mayúscula 2. ¿Sí? De ahí nos va a salir precisamente ese factor. Por eso es que aquí nos va a terminar saliendo de nuevo ese H mayúscula 2, porque quiere decir de que nosotros tuvimos que haber generado la división a ambos lados de la ecuación. ¿Por quién? Por esa altura de ese estrato que está subiendo el agua. Entonces, pues sabiendo de que eso va a ocurrir,
Pues, por ejemplo, en este caso, perfectamente nosotros podemos llegar rápido a esta conclusión, que simplemente a la parte donde está eh, el, el gamma del agua, le agregamos el gradiente hidráulico por lo que viene siendo la altura del estrato que está atravesando el flujo, en este caso H2. Y lo hacemos cero, ¿sí? Lo hacemos cero el esfuerzo efectivo. ¿Para qué? Para poder despejar lo que tiene que ver con el gradiente hidráulico y determinar el gradiente hidráulico crítico. Y sí, sí se convierte en crítico porque al poder despejar nos va a quedar precisamente un gamma sumergido sobre un gamma del agua. Eso en ese caso. ¿Cuál nos falta analizar? Nos falta analizar el del piezómetro ubicado en C. En el del piezómetro ubicado en C es exactamente el mismo procedimiento que hicimos ahorita en B, solamente que para el caso, la altura que está atravesando el flujo, ¿sí?, va del punto C hasta acá, hasta el punto A. Y esa altura, pues, según lo que nos dan de información del gráfico, está determinada por Z. Y en la parte, pues por tener una diferencia de nivel de agua entre este piezómetro y este nivel freático, que nos lo están dando, ¿sí?, H sobre H2 por Z, con esa nosotros ya sabemos que tenemos que determinar un gradiente hidráulico. Es decir, que nos va a salir en algún momento, en vez de este término que venía por acá, más gamma del agua por H, ¿sí?, nos saldría un más gamma del agua por H sobre H2 por Z. Eso es simplemente una cuestión de manejo literal, pero pues aquí nos podemos dar cuenta, así rapidito, que esto tiene que ver es una relación precisamente entre lo que viene siendo esta piezométrica y esta altura del estrato, ¿sí? Simplemente se mete esa altura, esa que nos están dando ahí, H sobre H2, que multiplica a Z. Y volvemos a desarrollar exactamente lo que hacemos acá. Es decir, vamos a dividir todo entre quién, entre la altura del estrato que está atravesando el flujo. Para este caso, desde este punto, viene siendo Z. Entonces, en lo que se va a dividir, precisamente es en Z. Por favor, intenten desarrollarlo ahí rapidito.
¿Listo? Hasta una parte, ingeniero. No, a ver. Ingeniero, una pregunta, ¿cuándo sube los videos de la clase pasada? Yo no lo subí. No, señor. Yo Uy, ayer estuve revisando y para echar un repasito porque mi internet estaba malo en esa clase, pero no estaba. ahora, después de clase lo subo. Ah, bueno, listo. Sí, alcanzaron a llegar de nuevo a esta parte del gradiente hidráulico crítico. Yo no, no, señor. Es que estoy confundido en el Sí, despejo del profe. gradiente. Ahí se utiliza es H sobre H2 por Z, ¿cierto? H sobre H2 por Z va a ser este término, como así, aquí lo teníamos, más gamma del agua, que multiplica a H. Esta H es esta diferencia de alturas entre este piezómetro y este piezómetro. Entonces, en este ejercicio, cuando tenemos el piezómetro ubicado en C, esta H la vamos a reemplazar, ya no va a ser H, ¿sí? H era solamente para esta diferencia de alturas. Ahora la diferencia de alturas entre este nivel de piezómetro y este nivel de agua que tenemos por acá es todo este término. Entonces, todo este término, H sobre H2 por Z, debe aparecer aquí. ¿Sí? Luego de Y eso, luego de eso, como nosotros lo que tenemos es la altura del suelo, ¿sí? Nosotros siempre hacemos la división que no nos desequilibre la ecuación, es decir, dividir a ambos lados de la ecuación es por la altura del estrato que está atravesando el flujo. Nosotros vamos a ir, en el caso de C, es entre Z, ¿sí? Miremoslo acá, en el anterior. En el anterior nosotros teníamos un flujo ascendente que atravesaba, por ejemplo, este H2. Por eso es que H2, que era el estrato de suelo, era entre lo que nosotros dividíamos a ambos lados de la ecuación, ¿sí? En este caso, de este ejercicio, en esta parte, para el punto C, para el piezómetro ubicado en el punto C, tenemos que ir es entre Z, ¿sí?
De esos ejercicios, de esa forma, realmente nosotros tenemos unos típicos ejercicios de aplicación. Y esto de verdad sí es muy aplicable. De pronto los que pues tienen conocimiento, viven o han estado de pronto en zonas rurales, normalmente en las fincas y demás, casi siempre tienen aguas de pozo, ¿sí? Es decir, utilizan cierta agua subterránea para poder desarrollar cierto tipo de labor agrícola, a veces para riego, a veces para otras cosas. Entonces, digamos, este tipo de situaciones, de este tema que estamos viendo, nos sirven precisamente para determinar hasta dónde nosotros podemos excavar sin que esa vaina se vaya a derrumbar. Entonces, sí tiene una aplicabilidad bastante interesante y pues de eso tenemos, por ejemplo, este tipo de ejercicio para, para esos casos. Entonces tenemos una altura de cierto estrato, una altura de otro estrato, tenemos un piezómetro, ¿sí? Pues, o podemos determinar cuál es el nivel del agua. En algún momento pues coincide precisamente con ese nivel freático y hay que determinar una altura. Estos ejercicios donde casi siempre nos solicitan determinar la altura crítica o determinar la altura hasta la cual se pueda excavar, siempre que nos determinen eso, pues nosotros siempre vamos a tener que hacer eso que hicimos en los ejercicios anteriores, que es después de haber obtenido el esfuerzo efectivo en el punto más bajo, ¿sí? En el punto más bajo, obviamente tiene que ser más bajo de, de donde se está proyectando la altura de excavación, siempre vamos a tener que hacer el esfuerzo efectivo cero. ¿Para qué? Precisamente porque seguramente nos va a quedar en función de esa letrica. Entonces, nosotros tenemos algunas medidas por un lado, por otro lado, pero no conocemos específicamente esa. Es decir, hasta dónde podemos excavar en un terreno sin que se nos derrumbe esa vaina, ¿sí? Sin que colapse. Entonces, siempre que vayamos a determinar esas alturas, quiere decir de que hemos tenido que determinar el esfuerzo efectivo por debajo de ese punto, es decir, hasta donde el nivel donde vamos a analizar, y hacer el esfuerzo efectivo cero, es decir, buscar una condición crítica. Cuando se hace cero el esfuerzo efectivo, en ese momento, si nosotros seguramente teníamos en el resto de la ecuación en función de esa altura, pues ya vamos a poder precisamente despejar esa altura o esa medida que nos están solicitando. Entonces, siempre que nosotros vamos a determinar que tengamos algún ejercicio de determinar qué profundidad, hasta cuándo va a llegar la excavación, que antes de que colapse, bueno, todo eso, quiere decir de que vamos a tener que determinar esfuerzos efectivos y hacer el esfuerzo efectivo ese, el total final, eh, igual a cero, para poder despejar precisamente esos términos en los que ha quedado esa altura. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envié el nuevo link y miramos un ejercicio como estos.